Ven, Señor, no tardes. Ven que te esperamos. Ven, Señor, no tardes. Ven pronto, Señor. Pedimos por la salud de Natalia Escalona Cárdenas, Javier Flores Becerril, Marcelina Aguilar, conversión de José Juan García González Mario, necesidades Germán Muñoz y familia, de trabajo de Claudia Cordero Fong, sanación de José Rodolfo Moracano, acción de gracias 25 años de Norma Orozco y Andrés González, de matrimonio, salud de Anaíd Vega de Aramburo, difuntos ánimas del purgatorio, Pilar de la Concha Sánchez, Ángel Valadez Hurtado, Germán Arreola, María Dolores Jiménez Beltrán, Fernando Delgado Becerra, José López Náteras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que hiciste a San Juan de la Cruz, presbítero, modelo perfecto de la negación de sí mismo, amor a la cruz, concédenos que imitándolo siempre lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Del libro del profeta Sofonías. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirán ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos. Y tú no volverás a ensorbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallarán en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos, no morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Aleluya, aleluya, Aleluya. aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, no tardes. Ven a perdonar los delitos de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía 2 hijos. Fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y dijo lo mismo. Este respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro, los publicanos y prostitutas se les adelantarán en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y prostitutas sí creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si gustan sentarse un momento. Hoy vamos a meditar en el libro del profeta Sofonías. Dice: aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. El resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Fíjense cómo habla de esta imagen, el resto de Israel. La salvación es para todos, pero la realidad es que solamente un grupo, un puñado, pues persevera en esa promesa que el Señor les hizo. El pueblo de Israel, pues no crean que todo el pueblo va, ¿no? Si ustedes van a Jerusalén, a Tierra Santa, no crean que todos andan con caireles y que tienen 10 hijos. No, esos son los ortodoxos nada más. Hay de todo, ¿no? En Israel hay personas que no creen en Dios, ¿no? Que no creen en la promesa, como también entre nosotros, ¿no? Hay católicos de todo. Somos, creo que, no sé, 80 y tantos % de católicos,
y practicamos como el 7% de 80. O sea, eso. Así que el Señor habla de este pequeño resto, no porque sea un resto como de élite, sino constatando la realidad. Dice, yo he traído la salvación, pero solamente un pequeño resto, un grupo, la ha aceptado esta salvación. Yo quisiera que la aceptaran todos, pero queda este pequeño resto que el Señor dice, yo no dejaré. Dice un resto que es, segundo dice, pobre y humilde. Un pequeño resto que pone su confianza solamente en el Señor. Se hablará, ¿no?, de dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿no? En la Escritura aparece la palabra Anawim. Anawim significa aquellos que ponen su confianza solo en el Señor. Su riqueza está solo en el Señor, su confianza, su esperanza solo en el Señor, la fe solo en el Señor. Y a este pequeño resto se enfoca el Señor y dice, no temas, pequeño resto. En otro dice, rebañito de Jacob. No temas, rebañito de Jacob. O sea, imagínense, de un rebaño, pues un grupo. Este grupo no es, también me gustaría entenderlo porque ahora hay unas tendencias muy marcadas, sobre todo en la que estamos viviendo en la iglesia, ¿no?, al sectarismo. Perdón que lo diga así, pero así es. Al sectarismo. Y entonces, otros dentro del subgrupo de los que creemos en el Señor dicen, no, yo soy todavía más creyente en el Señor, porque yo pertenezco a otro grupo de élite, y llámese grupos sectarios. No voy a decir más. Sectarios. O sea, una cosa es el resto de Israel, pero si todos los que estamos aquí decimos, nosotros creemos en el Señor, creemos en su promesa, ¿no? Pero dentro de aquellos que creen en su promesa, pues no, hay unos que son más iluminados que otros. Nosotros pensamos que estamos pues siguiendo al Señor y ya. Pero hay otros que son como más iluminados, o se sienten más iluminados, o más selectos, o más resto, ¿no? Son como 4, 5, 6 o 7 nada más. Muy iluminados. Y entonces ya no se habla de resto de Israel, se llama de sectarismo, gregarismo. Y estamos viviendo en un momento histórico en la iglesia, por la situación que estamos viviendo, que se generan muchas sectas, muchos grupos. Y una secta brota de exaltar un principio y llevarlo al extremo, olvidando el todo, ¿no? Así surgieron siempre, ustedes ven en la historia de la iglesia, siempre así surgieron las sectas. Se exaltaba un punto que es importante, pero se absolutizaba sobre todas las cosas, ¿no? Los puritanos, ¿no? O sea, es que si esto no es así, ¿no? Pues la pureza como valor, claro que la pureza es maravillosa, pero exaltar ese valor sobre todas las cosas y a toda costa y sobre todas las personas y sobre todo, pues se llama secta, porque es tomar un elemento y ponerlo por encima del conjunto, por encima de todo. Entonces tenemos que estar también nosotros muy atentos, porque en el momento histórico que estamos viviendo, la situación histórica que estamos viviendo, pues encontramos esto, ¿no? Es que yo voy a la misa tradicional. ¿Y nosotros qué hacemos entonces? Pues no sé qué misa es esta entonces. No, es que yo voy a la tradicional y solo la tradicional vale. Entonces estamos perdiendo el tiempo los demás. ¿Quién sabe qué? Porque es que en la tradición, bueno, pues lee la tradición para que veas cómo en la tradición hay un montón de cosas. Y en la tradición hay N,000 cosas, N,000, ¿no? Y hay N,000 ritos, N,000 ritos.
tradicionales, ¿no? Tradicional quiere decir que nos han sido entregados, tradición. Pero tomas un elemento y lo exaltas y entonces descartas todo lo demás. Entonces haces una secta, porque dices, pues yo tomo este elemento, que es padrísimo. Es que yo no voy a misa si no hay canto gregoriano. Está precioso el canto gregoriano, hermoso, precioso. Pero si canta también la guitarra, se da igual de gloria a Dios exactamente igual. Si cantas el gregoriano, si cantas con la guitarra o si cantas con el órgano o con un pandero. No, es que si no es el órgano, no hay salvación posible. Bueno, pues los organilleros y ¿no? Y entonces de alguna manera vamos generando como pequeños grupos, pequeñas como sectas dentro de la iglesia que tenemos que estar muy atentos, porque no tiene nada que ver con el resto de Israel. El resto quiere decir aquel que permanece fiel al Señor, ¿no? El resto que permanece, ¿no? Hay tantas cosas que quisiera decir, pero de verdad le pido al Espíritu Santo qué decir y qué no decir. Es que yo permanezco fiel porque no me he vacunado. Mira, si te vacunaste o no te vacunaste, el Señor no te va a preguntar eso en el juicio final. Entiéndelo. Si tú en tu conciencia dijiste, no me vacuno, adelante. Estás en todo tu derecho. Estás en tu libertad de tu conciencia. Y el Señor no te va a preguntar, ¿por qué no te vacunaste? ¿O por qué sí te vacunaste? No. Nos va a preguntar otras cosas. Nos va a preguntar las bienaventuranzas. Eso sí nos va a preguntar a todos. Entonces, decir, es que yo sí permanezco fiel al resto, a Dios por esto. Pues también nosotros permanecen fieles, tanto unos como otros. Y hay gente buenísima, santísima, que dice, yo no me vacuno. Y hay gente buenísima y santísima que se vacunó. Y es que no tiene nada que ver eso, pero a veces exaltamos una cosa como esta, y entonces hacemos dentro del resto de Israel microrestos y al final de cuentas pues damos la oportunidad a Satanás que divida a la iglesia mucho más de lo que ya está dividida. Y entonces hacemos unas sectas por todos lados. Que yo soy del Papa Ratzinger. Ah, qué bueno. Yo soy de Francisco. Pues... Y el credo dice, creo en la iglesia, que es una santa católica. Es que a mí me cae mejor Ratzinger. Bueno, pues ánimo, léete todas sus obras. Están muy buenas, son como 20 volúmenes. Éntrenle. Son buenísimas, son como 30 volúmenes. Pero de los que dicen que creen más en Ratzinger, no he visto que lean un solo volumen de sus 30 obras que tiene. Ni uno. Porque son bastante complicados y bastante profundos, pero son buenísimos, saludables. Nada más que cada volumen vale 3,000 pesos. Hagan sus ahorros, 3,000 pesos cada volumen, porque es un tratado de sabiduría muy fuera de serie. Pero dices, es que yo soy de este papa, yo soy del otro papa, y es que yo soy del tal predicador, y yo soy del otro, y no hacemos más que lo que el Señor no quiere. O sea, el Señor no quiere la división en su iglesia. El Señor habla del resto de aquellos que dicen, nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Y dentro de esos que ponen su confianza en el Señor, hay muchísimas formas de poner su confianza en el Señor. Y muy válidas todas. Muy válidas. Es que yo no soy de esos que gritan y bailan y cantan. Bueno, déjalos que bailen y canten. Están muy felices dando gloria a Dios así. Yo soy de las que hacen en silencio la oración. Adelante.
Dentro del pequeño resto de Israel cabe todo eso. Y están dentro de la ortodoxia. Cabe. Pero cuando exaltamos algo y lo privamos del todo y lo hacemos un todo, entonces hacemos una secta. No el resto, sino una secta. Entonces pues solamente pues tengamos todos cuidado y seamos pues de alguna manera sensatos. El Señor nos dice, el resto de Israel, aquellos pobres del Señor, confiaban en el Señor. Sí, dentro de ese resto de Israel hay personas que son un poco más para acá, otros más para acá, sí, pero dentro del resto de Israel, sí. Exaltar una cosa, por muy buena que sea, la que ustedes quieran, la virtud que ustedes quieran, la dignidad en el servicio, ok, tomen esa, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que una persona que se haya separado de su esposo pueda leer la palabra de Dios? Tranquilo, la pueden leer todos. Todos lo pueden leer, hasta los ateos y los masones y los musulmanes. Tú puedes agarrar la palabra de Dios y leerla. Perdón si a alguno le he quitado su idea, pero el Padre Laureano también trata de estar dentro del resto de Israel. Entonces, bueno, hay también ideas. Y hay que estar un poco abierto, un poco a las ideas dentro de un margen. Y ese margen pues también es la doctrina católica, ¿no? Dentro de la doctrina católica hay, ¿no? Hay muchísimas cosas. Y ellos nos dirán, no, pues que lo que tiene que hacer la iglesia es estar solamente con los pobres. Sí. Y otros que dicen, no, lo que importa es educar al pueblo. Sí. Y es que no, lo que tenemos que hacer es fundar universidades. Sí. Y a lo mejor uno está trabajando con una gente sumamente pobre y el otro es maestro. ¿Y cuál está cumpliendo mejor el reino de Dios? Pues los dos, porque uno dice enseñar al que no sabe, una de las obras de misericordia, y el otro dice dar de comer al hambriento, que es otra obra de misericordia. Y entonces pues los dos están tratando de cumplir el plan de Dios. Entonces cuando se exalta uno nada más y se pone como sobre todo el conjunto, pues entonces estamos fuera de la línea y no estamos en este resto de Israel, que es el pueblo que se mantiene fiel. Hay gente que se mantiene fiel y de verdad podría pensar muy distinto a muchos de los que estamos aquí. Y de verdad son gente extraordinaria, buenísima, pero que a lo mejor toma otras particularidades y trata de vivir esas. Entonces, bueno, pues ya no sé por qué dije tantas cosas, por el resto de Israel. Vamos a quedarnos con eso. Quedémonos con el resto de Israel. El Señor dice, yo seré fiel a este resto. Seré fiel a este resto, a aquellos que quieran seguirme, que pongan su confianza en mí. Y por otro lado dice, Padre Santo, te ruego para que todos sean uno. Allí podemos encontrar la síntesis. Padre, te ruego que todos sean uno. Y entonces ahí hacemos la síntesis cada uno de nosotros. Que así sea. Que así sea. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y Él ahora nos da su vida eterna. Bendito sea el Señor por este pan, fruto de la tierra
Oren, hermanos, para que este sacrificio humilde de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien. y de toda su santa iglesia. Mira, Dios Todopoderoso, las ofrendas que presentamos en la conmemoración de San Juan. Concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad del primer origen. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 santo. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, hosana en las alturas. Santo, 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 santo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Fidencio, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda, Señor, a nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles
y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un signo de paz. Ese es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy Yo no digno soy digno de que entres en mi casa, casa, pero una palabra tuya tuya bastará para sanarme. Oh Jesús mío, creo realmente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi corazón. Pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. No permitas, Jesús mío, que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Amén.
aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Oremos. Señor Dios, que en San Juan manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que, fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fielmente adheridos a Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, Y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden irse en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos muy buen día. Igualmente, Padre, muchas gracias.
como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi camino.